El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos con el júbilo. Esto significa el jubileo, viene del júbilo, del gozo, de la alegría, que nos da el celebrar el amor y la misericordia con la que Dios ha querido mirar a esta obra suya de los siervos de Jesús en el 50º aniversario de la fundación. Es un tiempo de dar gracias y les agradecemos también a ustedes que se unan a nuestra acción de gracias. Y al mismo tiempo es permanecer en la contemplación del Señor y a la escucha del Señor. El Papa, en una ocasión, el Papa Francisco, decía que el cristiano, respecto del pasado, tiene que conservar la memoria. Guardar en la memoria todos los modos, las circunstancias, todas las intervenciones de Dios en la propia vida. Respecto del futuro, la esperanza, puesta en el auxilio, en el favor, en la gracia de Dios, que nos ayudará para poder servirlo en esta vida y después gozar de él eternamente. Y decía, y respecto del presente, pedir la gracia de permanecer en paciencia y con valentía colaborar con él en su obra, en su misión. Esto pedimos al Señor. La fecha del 25 de enero no fue especialmente, al menos lo que yo tengo presente, buscada para hacer el inicio de la fundación. Fue la providencia de Dios que puso esta fecha como el día en el que se inició, al menos con una cierta formalidad, la fundación. Y esto que la providencia de Dios quiso para el inicio de esta obra, sin duda que es una manera como Dios nos está invitando a tener presente la conversión permanente en nuestras vidas, personales y, en el caso nuestro, comunitariamente hablando. Por eso partimos de los textos que la palabra de Dios nos da el día de hoy. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos refiere una de las 4 ocasiones en las que se habla de la conversión de San Pablo, 3 en los Hechos de los Apóstoles y 1 en los Gálatas. Y esta es la segunda, en la que es Pablo mismo el que habla de su conversión. Y el Evangelio que hemos escuchado es el momento en el Evangelio de Lucas en el que el Señor envía hacia el final de su vida en el Evangelio de Marcos, envía a los discípulos a la misión. De manera que hoy la palabra de Dios, queriendo ayudarnos en la reflexión sobre San Pablo, nos habla de la conversión y la misión. Y ambas están estrechamente unidas. Particularmente lo veremos en la figura de Pablo. Su conversión tiene relación directa con su misión. Más aún, la conversión de Pablo es para el cumplimiento de su misión.
Pablo, un judío celoso, fariseo, formado en la ley, muy celoso, dice, celoso de las cosas de Dios. Es un hombre que busca en buena fe, sí, con este aspecto del fariseísmo, pero un hombre que de buena fe busca servir a Dios, agradar a Dios. Y como ha sido formado en el rigor de la ley, cuando surge esta secta, en ese tiempo la secta de los cristianos, en el judaísmo, ¿verdad? Pues entonces él, delante de Dios, piensa que tiene que combatirla. Y se dedica en cuerpo y alma a eso. Perseguidor celoso, dice, perseguía a muerte el camino cristiano. Y yendo en una de estas persecuciones de los cristianos a Damasco, en el camino a Damasco, dice, refiere cómo en ese camino Dios le concedió el cambio de vida, la conversión. Me envolvió una luz venida del cielo. Caí por tierra y escuché la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Ahí está. Y el Señor le dice, levántate, vete a Damasco y ahí se te dirá. ¿Y quién es el que va a decirle las cosas? Un miembro de la iglesia de Damasco, Ananías, que enviado por el Señor le va a referir justamente su misión. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Podríamos preguntarnos, ¿cuál fue la fuente de la conversión de Pablo? El encuentro con el Señor. O mejor, el Señor que le salió al encuentro. Sí, hermanos, la conversión no parte de nosotros. Es el Señor. Es el Señor que entra en nuestras vidas. Y que no pocas veces acontece lo que a Pablo, ¿verdad? Lo tira por tierra. Caí por tierra. Y es significativo eso, caí por tierra. Tierra se dice humus en latín. Y de humus viene humildad. Lo tumba por tierra. La condición indispensable para acoger la gracia de la conversión es la humildad. También muchas veces a nosotros el Señor necesita hacernos caer de nuestro pedestal, de nuestra altivez, de nuestra arrogancia, para convertirnos, para cambiarnos. Una conversión que no es primordialmente moral, cambio de vida, de costumbres, etc. No, es una conversión religiosa. Pablo pasó del Dios del Antiguo Testamento a Jesús. De la ley a la gracia de Jesús. De la norma al amor de Jesús. De la rigidez y dureza que tenía a la caridad exquisita y al servicio de los hermanos, entregándose totalmente a ellos. Esta conversión, decía yo, tiene que ver con lo que el Señor pide a Pablo. Y a propósito de esto quisiera mencionar algunas cosas sobre este aspecto de la conversión en relación con la misión. Por un lado, la conversión de Pablo se da después de que hubo el momento que todos conocemos cuando Pablo aconsciente en la muerte de Esteban.
y la muerte de Esteban, el testimonio de Esteban, dejaban los vestidos, los que apedrearon a Esteban, los dejaban, dice, a los pies de un joven llamado Saulo, que consentía aquello. Él no tiró piedras, pero él le consintió. Este testimonio de Esteban, que termina su vida perdonando a sus verdugos y viendo el cielo abierto y a Jesús a la derecha del Padre. La siguiente visión será la visión de Pablo en Damasco. Así queda claro que el testimonio y la sangre del primer mártir logró la conversión del más grande de los apóstoles. Las oraciones de los hermanos, las oraciones de los santos pueden mucho ante la presencia de Dios y en favor de las almas. La conversión de Pablo fue el triunfo de Dios sobre el enemigo. Dios, para abrir la puerta a los gentiles, a su pueblo, escogió no a cualquiera, sino fue a escoger a uno en el mismísimo centro de los perseguidores de su Hijo. Y entre todos los perseguidores escogió al más celoso, al más enérgico. Así, Saulo, perseguidor y de los más fuertes, se convirtió en instrumento privilegiado de Dios. De perseguidor, terminó siendo perseguido por Dios y llamado a colaborar con Él en la predicación del Evangelio. Por otro lado, la conversión de Pablo es una buena introducción del oficio que va a desarrollar o a desempeñar Pablo. ¿Qué va a hacer? Ir a los gentiles. Y él mismo escribe en la carta a los colosenses, los gentiles les dice, ¿verdad? Ustedes, los gentiles, eran extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras. Cuando Pablo dice esto, es consciente que él también era extraño a Cristo. Era enemigo de Cristo, y eso es una cosa que él tendrá y confesará siempre. Fui perseguidor. Pablo, con su pecado de perseguidor y el perdón que recibió, ilustra muy bien el Evangelio a aquellos a los que predican. Es decir, que todos somos culpables ante Dios y solo somos salvados por el amor, la bondad y la misericordia absolutamente incondicional de Dios. En la carta a Timoteo se escribe el mismo Pablo: he alcanzado misericordia para que yo fuera el primero en quien Cristo Jesús mostrase su longanimidad y sirviera de ejemplo a quienes van a creer en Él para llegar a la vida eterna. En tercer lugar, la vida anterior de Pablo, podríamos decir que fue para él un modo de ver cómo era instrumento sumamente adecuado de los planes de Dios y ejemplo para llamar a otros. Dios se sirve de medios humanos y quiso servirse de este medio humano, de Saulo, convertido en Pablo. Antes de su conversión, su ceguera tremenda y dura, su ira arrogante, obstinada y cruel contra los discípulos de Jesús. Después, el momento extraordinario de su conversión, más el tiempo que duró ciego, varios días, no teniendo que, sino meditando, profundizando y descubriendo lo que Dios hacía con él, hasta que llegue el momento de su bautismo. Esto fue una preparación singular para que él sea un predicador de un mundo perdido y muerto por el pecado. En su conversión, Dios dio a Pablo la visión
de cómo actúa la providencia divina en cada uno de los hombres. Y también le dio la visión, o le permitió entender, cómo actúa el pecado en el corazón de los hombres para endurecerlos y cómo trabaja el pecado en la mente del hombre para conducirla al error o a la mentira. Y el cuarto punto. Pablo fue perseguidor, pero siempre obró en buena voluntad. Es decir, erró, pero siempre actuando en lo que creía que era lo que Dios quería. La misericordia de Dios con Pablo perseguidor se ve muy claro en estas palabras del mismo San Pablo a Timoteo. Alcancé misericordia porque actué por ignorancia, cuando no tenía fe. Cristo le confió el ministerio de predicar porque lo consideró digno de confianza. Cuando él refiere en los Hechos de los Apóstoles su conversión, él mismo dice: no desobedecí la visión celestial en Damasco. Dice John Henry Newman, Pablo nunca fue soberbio en el sentido de una rebeldía consciente contra Dios. El errar por ignorancia no hace que la persona sea marginada de la gracia de Dios. Dios va guiando hacia la luz a pesar de sus errores si obedecen lo que en sinceridad creen voluntad de Dios. Invita así el cardenal Newman a no actuar nunca contra la conciencia. A la luz de esto, queridos hermanos, el hecho de que se haya iniciado esta obra en el día de la conversión de San Pablo, es una constante exhortación para nosotros a la conversión. Conversión que institucionalmente también la hemos tenido, de una visión rígida, severa, dura, una visión en la que todo tenía lugar y todo tenía explicación, pero más desde nuestro pensamiento humano que desde el Señor y desde la fe. Una visión que ponía el acento en el propio esfuerzo, en la voluntad, más que en la gracia de Dios. Dios en su misericordia concedió que primeramente el padre Pepe, después poco a poco los demás, se diera esta conversión, una conversión, diríamos así, de una visión más humana a la centralidad de Cristo. Al principio fue así, a la centralidad de Cristo. Después, en la experiencia, sobre todo de nuestro fundador y de la comunidad que estuvimos cerca, ¿verdad?, fue concretándose esta conversión a la conversión al amor del Señor. Al amor del Señor. De manera que el Señor nos ha llamado a este seguimiento de Cristo en el amor. El padre Pepe refería en alguna ocasión cómo lo que estaba históricamente al momento original de esto fue en 2003, cuando nos dieron el decreto de elección de los siervos de Jesús. Y en ese momento, en la misa, que era una misa de ordenación sacerdotal de dos hermanos nuestros, el Evangelio fue precisamente Juan 15. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Para él fue una gracia reconocer en eso algo que Dios estaba diciendo a los siervos.
Este Evangelio de Juan 15 invita a la correspondencia, a la amistad que Cristo ofrece a sus discípulos. Y es justamente este el centro del carisma de los siervos. Pedir a Dios la gracia para nosotros y para todos de corresponder a esta amistad que ofrece Cristo. Y que esta amistad con Cristo, que se da solamente en el encuentro con el Jesucristo vivo, que es fuente de conversión, sea también la fuente de la comunión profunda con los hermanos y del servicio a todos. Quiero terminar agradeciendo a Dios lo que nos ha dado este tiempo, pero también recordando lo que esta mañana nuestro superior general, el Padre Pancho, invitaba a nosotros para que nos ayuden a pedir la gracia. Él decía, pidamos la gracia de un corazón manso y humilde, como el de Cristo. Pidamos esta gracia, para que siempre estemos en disponibilidad de acoger la gracia de Dios, para que la conversión sea continua, para que siempre sea la gloria del Señor y Cristo el centro, que nunca arrebatemos la gloria de Dios para buscar la gloria humana, sino siempre por encima de todo, Cristo, su amor, la gloria de Dios. Una cosa que nos ha acompañado todo el tiempo ha sido, desde el inicio, desde el 71, ha sido la voluntad, el propósito del Padre Pepe de querer hacer siempre la voluntad de Dios. Querer hacer siempre la voluntad de Dios. Yo particularmente le agradezco ese testimonio al Padre Pepe. Y ha habido momentos difíciles, pero siempre la voluntad de querer hacer la voluntad de hacer lo que Dios quería. Y en el momento que ha visto lo que Dios quiere, se entrega a ello. Eso ha permitido que los siervos de Jesús estemos en este momento dando gracias a Dios por toda la misericordia y la gracia que ha derramado sobre nosotros. Suplicamos la intercesión de San Juan Evangelista, nuestro patrón, la intercesión de San Ignacio de Loyola. Y agradecemos al Señor todas las gracias que nos ha dado, particularmente a través de la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona, porque sí, todas las gracias pasan a través de María. A ella le agradecemos profundamente y le pedimos que siga intercediendo por nosotros para que seamos fieles a la voluntad de Dios y busquemos en todo amar y servir al Señor.